historias que os cursamos. En realidad es un poco lo que se dijo ayer, que he visto por parte de algunos de vosotros que lo habéis recogido, ¿no? Pero he llevado este tema con cautela porque aunque ahora mismo el mercado inmobiliario no está para especulaciones, pero lógicamente es cierto que hoy se compran las cosas al valor que hoy tienen, que difieren mucho, a veces muchísimo, de lo que hubieran sido operaciones que se hubieran materializado 6 o 7 años atrás, ¿no? Bueno, esta es la realidad que nos preside y de alguna manera, pues el ayuntamiento en realidad lo que hace, o quien gestiona el ayuntamiento, lo que tiene que hacer es primar los intereses generales sobre los particulares, y aunque se tenga cierta sensibilidad a la hora de materializar algunas compras que revierten en el bien común, pues lógicamente estamos supeditados a los informes técnicos pertinentes que en este caso han sido asumidos por las partes. Y era extender un poco más en la exposición de los 3 puntos neurálgicos de lo que hace, bueno, primero para vertebrar el tejido de Valdepeñas, con la adquisición de unos suelos que van a venir a reportar, sin lugar a duda, mayor riqueza patrimonial, eso de entrada, y después a dotar a Valdepeñas, por un lado, de ampliar su zona verde en el Peral, con el carácter medioambiental, aunque tiene unas características peculiares que ahora especificaré, y por otro lado, a dotar a un barrio como el del Lucero, que debido a la situación geográfica que tiene, pues aunque está relativamente cerca de determinadas instalaciones deportivas, pero se queda un poco escorado en cuanto a dotaciones, ¿no? Y por lo tanto, sabéis que es un objetivo del Gobierno, lo ha sido mientras yo lo he estado presidiendo, de reequilibrar las dotaciones en todos los puntos neurálgicos de la ciudad. Es cierto que en todos los lados no puede estar el centro de salud, ni en todos los lados puede estar un polideportivo o un centro social, pero se trata en este caso de que en un barrio exista una dotación, en otro otra, y eso genere el conjunto de la localidad. Un tema menor, aunque estaba pendiente y ha sido un momento bueno para verlo, es que sabéis que la calle Jaraíz, que transcurre entre la calle Chalanes y la calle Chilanco, quedaba un trozo para abrirla desde Chalanes a Chilanco, Chilanco a Chalanes, depende en qué dirección te muevas, y esa calle está urbanizada, pero quedaba un trozo de unos 200 metros, creo, quizá menos, que ahora mismo estaban en barbechos porque es una finca que era un huerto y que se trataba de abrir esa calle, primero para abrir la calle y vertebrar mejor esa zona que también le afecta al barrio del Lucero, ¿no? Y también, por otro lado, porque en la medida que nosotros podemos urbanizar esa calle, las fachadas que dan a la apertura de la calle que vamos a abrir, pues pueden desarrollar su suelo, que ahora mismo no lo podrían hacer, porque aunque estaba dentro del plan de ordenación municipal calificado, pero lógicamente sin urbanización por medio, sin aceras, sin farolas, sin colectores de agua y sin servicios, pues el que tenía solares al lado, pues no podría urbanizar en caso de querer, pues lo tendría que hacer soportando unos gastos de urbanización que no sería justo, habida cuenta de que la calle Jaraíz ya está incorporado al tejido de Valdepeñas, ¿no? Bueno, ahí, como sabéis, lo que hemos hecho ha sido comprar un suelo en el que se han invertido, es poco dinero porque es la franja de terreno en rústico que hemos comprado por valor de 3.358 euros, pero que esta minucia, que puede parecer una minucia administrativa, pues lógicamente lo que hace es respirar y dar una mejor comunicación a esa zona de Valdepeñas. La otra parte importante, es verdad que se ha dado la causística de que eran acreedores por determinadas deudas contraídas de plusvalías y IBIs que les iban acumulando y que vinieron a hacernos una operación, y era que querían pagar el suelo de esa deuda. Lógicamente la Administración no puede, salvo que caiga en un embargo, cosa que regularmente ocurre, no puede llegar a condonar deudas por valores si realmente el valor no lo necesita. Pero en el caso que nos ocupa se trataban de 26.000 metros, que es una cifra bastante notoria en cuanto a dimensiones, la que se nos ofrecía, pero esto hay que hacerlo como mandata la ley. Primero, hace falta el suelo. En el caso que nos ocupa, que como sabéis está enfrente
del antiguo, bueno, el antiguo de la residencia de ancianos de toda la vida. Digo antiguo porque la de Monteval es más moderna, ¿no? Eso no significa que lo digan peyorativo. Había un suelo que se nos ofrecía y que lógicamente revierte en el interés general. Primero porque dentro de la unidad de actuación, y vuelvo al plan de ordenación municipal, ahí en esa zona ya los redactores del plan de ordenación municipal, vista la carencia de suelo dotacional que tenía el barrio, ya fuera para zona verde, ya fuera para instalaciones deportivas o ya fuera para dotacionales, se hizo una reserva de suelo que es mayor que la que hemos comprado para dotar al barrio de esas instalaciones en la medida que las necesidades lo demandaran. Por otro lado, nosotros tenemos, y con esto no aventuro nada, ahora todo hay que ir muy despacio, hay que controlar mucho la economía, pero es cierto que debido a la gran proyección y el esfuerzo que está haciendo el club ciclista, pues ellos necesitan, y lo vamos a hablar con ellos, una zona que esté más o menos alejada para no perturbar y para generar seguridad, porque es una concentración de bicicletas con alevines o adolescentes y demás, y ellos no saben todavía, ya está el concejal hablando con ellos, y la necesidad que hoy tienen, porque en instalaciones deportivas sabéis que somos un pueblo de referencia, pero el antiguo velódromo hubo que derribarlo bueno, conocéis el tema, aunque ha pasado muchos años, ¿no? Pero el tema del velódromo es que se había hecho mal en aquel momento, aquello fue cediendo y entonces los peraltes no cumplían la normativa y además se estaba hundiendo, con lo cual era hundir y hacer uno nuevo. Ahí lo que decidimos, que estaba en Los Llanos, en el antiguo campo de Lola, es abrir un espacio público para dotar a esa zona del barrio, que también estaba muy colmatada, de una zona de esparcimiento, y el centro social que le dimos a la iglesia de Los Llanos, que se la debíamos por un compromiso que había tenido la administración, y bueno, pues ahora yo creo que ya le toca al ciclismo, ¿no? Y ellos nos tendrán que decidir si lo que quieren es una pista, que parece ser que es por lo que aventuran más, o un velódromo, ¿no? En todo caso, vamos a hacer lo que ellos digan y a la velocidad y dentro de las posibilidades que nosotros tengamos económicamente. Eso no va a ser mañana, pero lógicamente sin el suelo no hubiéramos podido hacer nada. Y por otro, posiblemente esté o entre o pueda entrar dentro de los presupuestos del año que viene, aunque no descarto que habida cuenta de la generosidad que ha tenido la Junta en la concesión de los planes de empleo, aprovechemos algún plan de empleo si llegamos a tiempo en fecha y podamos hacer una fase o intervenir en el tema, ¿no? Bien, por lo tanto, lo que hemos hecho ha sido adquirir 26.000 metros cuadrados en la zona que os ubico, para, dentro de la calificación del suelo, que puede ser zona verde o dotacional, crear una dotación deportiva, llevar al barrio El Lucero una actividad que sin lugar a dudas va a repercutir en ese barrio y que de alguna manera le indemnizamos de que dispongan lo más cercano posible a sus domicilios de una dotación, en este caso deportiva, que al final revierte también el conjunto de Valdepeñas, porque los chavales que hacen ciclismo son de todos los 4 puntos cardinales de Valdepeñas. Y la tercera es la que más me satisface, como sabéis, a lo largo de estos últimos 2 lustros. Nosotros hemos hecho, ya nos encontramos mucho hecho del gobierno anterior, pero nosotros hemos hecho hincapié primero en preservar el único pulmón natural que tenemos en la localidad, que es el Peral. Segundo, mantener activas las instalaciones con la restauración que terminamos nosotros, pero que iniciaron otros, como fueron los baños. Terminar las infraestructuras y la parte museográfica de los baños, que por cierto hay que darle una vuelta, estamos también en ello, porque después de los años las maquetas se han quedado un poco estropeadas y además se hable por razones obvias solamente en época de verano y primavera, pero al margen de eso hicimos un gran esfuerzo que nos ha costado 9 años en obtener que las aguas del Peral sean clasificadas como mineromedicinales. Para eso hemos tenido que hacer inversiones fuertes, entendiendo como fuertes sobre la dimensión de la zona en la que se actúa, como ha sido dotarla de un alcantarillado que evitara filtraciones al subsuelo, estamos sobre un acuífero, y que las aguas
tenían una gran carga contaminante de nitratos y de heces. Eso, con el alcantarillado y el reforzamiento que se hizo en la depuración, hemos conseguido eliminarlo, con lo cual hemos conseguido eliminar la contaminación del agua, y eso ha dado lugar a que hoy las aguas de los baños sean consideradas dentro de la red termal de España como aguas mineromedicinales. ¿Eso tendrá una explotación? Hombre, tiene una explotación potencial tremenda. ¿Hoy estamos para invertir o para que la empresa privada invierta sobre un proyecto que hubo de un balneario? No. Pero si no hubiéramos tenido este esfuerzo de clasificar las aguas, malamente va a venir después nadie a invertir, o la Administración tendría que justificar invertir sobre unas aguas que no podía utilizar. Así que hemos obtenido el objetivo chapó. Es más, cada 6 meses, por la normativa de las aguas termales de España, vienen personas de la Administración a tomar muestras, con lo cual seguimos trabajando o no dejamos de trabajar para que las aguas no pierdan la calificación que se han obtenido. Bueno, además de todo eso, como sabéis, hace ya también bastantes años, el Ayuntamiento llegó a un acuerdo con un familiar del que ahora nos ha vuelto a vender un suelo, y se compraron 40.000 metros de suelo que se ampliaron entrando hacia el Peral al fondo, para situarnos donde está el restaurante El Caballo Blanco, que lo conocemos todos. Bueno, pues aquella zona que podía haber dado lugar a crear edificaciones y a colmatar una zona verde, fueron 40.000 metros los que se compraron para dotacional de zona verde, que se ha ido reforestando poco a poco y que queda muchísimo todavía por hacer. Y ahora la parte más mejor, como veis, es que lo que es una zona que nos es muy familiar, que son en total, número redondo, 13.000 metros cuadrados que existen entre donde se sitúa el restaurante del Tigre y el restaurante de Ramón. Bueno, la persona ha fallecido y los herederos han partido esa parte. El restaurante del Tigre ha caído en un heredero, y todo el suelo que os estamos hablando, con lo que era la casa solariega de labor, porque el cuerpo de la casa pertenece a otro, pero lo que es la casa solariega de labor, los almacenes, y está también un baño que no conocemos ninguno porque ha sido propiedad de la familia ahora, y que abriremos en cuanto sea posible para conocimiento, esparcimiento y recreo de todos. Pues se nos ha hecho una oferta que hemos aceptado, que ha sido, como sabéis, bueno, compramos las cosas, muchos datos, 67.366 euros. Bueno, esto es lo que se llevó a cabo ayer, que fue el aceptar la compra que se nos ha hecho. Ahora hay que materializarla en el notario por un problema de testamentaría y de que la finca era primitiva de hace muchísimos años. Hay que regularizar algunas cosas en el registro, nos va a llevar un poco tiempo, por lo tanto no lo vamos a poder abrir en 4, 5, 6, 7 meses, no lo sé, porque toda la burocracia es lento, pero en cuanto tengamos la propiedad, el espíritu de la Administración es, primero, sin dañar la parte patrimonial si lo hubiera, derribar la muralla que separa y que no se ve lo que hay dentro, darle y dejar expedito el paso. Todo lo que es el viñedo habrá que buscar poco a poco cómo generar una nueva plantación de árboles que al mismo tiempo va a prever, ya sabéis, el tema de la tierra, el árbol, el agua, las posibles inundaciones de la cañada, y ahí pues tenemos que hacer un proyecto que puede pasar desde generar una nueva pradera, nada más llegar al Peral, que puede estar muy bien, a generar alguna pequeña instalación deportiva, que también puede estar muy bien, y utilizar, no hemos entrado, por lo tanto cuando entremos está también en el espíritu de poder hacer en la parte que está construida un aula de la naturaleza. En definitiva, yo creo que estamos evitando que cuando vengan de nuevo los tiempos buenos, esa parte de suelo generara una especulación para una construcción desaforada. Lo segundo, incorporar al patrimonio de Valdepeñas un suelo que es primordial para seguir manteniendo el pulmón del Peral. Y lo tercero, que lo que ha sido privativo de unas familias que en derecho era suyo, pues ahora pasa a ser público y va a estar para solar y recreo de todos los valdepeñeros.
Bueno, esta es la línea en la que estamos trabajando, esto es lo que os quería decir y agradezco también la buena disposición de los grupos de oposición, que en el caso este particular del Peral, pues creo que todos estamos de acuerdo en que esta es una muy buena operación tanto para quien no lo cede como para los que lo adquirimos, que es el conjunto de la ciudadanía, porque lógicamente tendremos la obligación de cuando menos dejarle a nuestros hijos primero lo que heredamos de nuestros padres y, si es posible, ampliarles el patrimonio. Y yo creo que con estos 13.000 metros más los 40.000 adquiridos en su día, que suman 53.000 más las operaciones que vayamos haciendo, pues tenemos garantizados que el Peral, tal y como lo conocemos hoy, no va a ser invadido por la especulación de un suelo inmobiliario. Esto se generará de acuerdo al plan de ordenación municipal desde lo que conocemos hacia afuera, pero que los suelos que desde dentro podrían haber sido invadidos, pues los hemos preservado para que sigan siendo una zona verde de recreo y bienestar del conjunto de los valdepeñeros y puntualmente los que tienen esta residencia fija allí. Si tenéis alguna duda, pues yo a vuestra disposición de esto o de cualquier otro tema. Bueno. Lo que no se sabía deducir, una de las cosas afectadas por un proyecto de tierras raras, los mailones, ¿tiene algo que ver con el Peral? Pues no sé hasta dónde llega, la verdad es que no sé hasta dónde llega. Me informo y te lo pasamos porque tengo que hablar con los rurales. Pero ya te digo, yo lo de las tiempas raras, más sincero no soy, y puede que me esté generando hasta alguna complicación con compañeros que tienen otra forma de pensar y que yo respeto, pero yo es que ese proyecto, por las razones que se expusieron ayer y que yo no voy a reiterar porque ya las expuse en la rueda de prensa, da igual que esté en el Peral o que esté en la Sierra de Cazorla, no lo veo. No lo veo porque es una riqueza muy puntual de explotación durante un año o dos, que beneficiaría a muy pocos puestos de trabajo. Y cuando digo pocos, en el caso de Valdepeñas, porque no se puede mirar el proyecto, sabes que hay 10 proyectos de investigación, de los 10, 2 son los que ahora mismo están en litigio, que ya tienen de una manera administrativamente bastante irregular, porque si usted viene aquí a hacer una nave en mitad del campo, primero trae los proyectos medioambientales que le afectan, no te doy la licencia a expensas de lo que resulta, porque claro, ya vamos mal, ¿no? Y así es como estamos, ¿no? Pero en el caso que nos afecta, para hablar de lo nuestro de Valdepeñas, como digo, es que me da igual en qué lugar se ubique, ¿no? Es decir, primero lo del agua, que ya en eso creo que estamos absolutamente todos de acuerdo, ¿no? Lo segundo, que por la ley de minas, que ayer no se dijo, que viene de la época franquista, pero que no está modificado, dada la licencia si cumple todos los parabienes, el titular del suelo, si no lo quiere alquilar o vender, es expropiado automáticamente. Tercero, el beneficio fiscal que podría obtener en su conjunto la sociedad a través de las administraciones, que sería el 1% de lo extraído, que no de lo explotado, porque el plus de la materia prima es cuando la piedrecita se convierta en un microchip para el teléfono, ¿no? Lo que se gana es la piedra, así que el 1% de la explotación es nimio, pero es que además va a las arcas del Estado, ni siquiera de la comunidad autónoma. Y luego los puestos de trabajo serían irrisorios en el caso de Valdepeñas, sobre los proyectos que hay y hasta donde lo sepamos, porque nosotros hemos hecho las alegaciones para personarnos en el expediente, pues tampoco sabemos en lo que consisten. Bueno, pues a lo mejor estamos hablando de que de 8 o 10 puestos de trabajo durante 2 años, moviendo tierras que pueden ser, bueno, el proyecto que hay ahora mismo, si los datos que tengo son verdad, en la carretera de Torrenueva se podrían abrir cráteres de hasta 7 kilómetros de largo a cada lado de las vías, o sea, de la carretera, ¿no? Y entonces 2 años te vas, dejas aquí una cicatriz sempiterna, ¿para cuántos? ¿Para 50, para 100, para 200, para 500 años? No, hombre, otra cosa sería, no es que mire usted, voy a extraer el mineral y además voy a crear la manufactura aquí, donde ahora ya estamos hablando de otras cosas, ¿no? Estamos hablando de una nave, de la manufactura del mineral, de la creación de aparatos tecnológicos, que yo coincido con el señor Pena que no se puede ir contra el este. Pero claro, si me dice que viene a llevarse la riqueza para dejarme una cicatriz y que solamente me va a durar 2 años y que además los puestos de trabajo que me va a repercutir
son 8, 10, 15, 20 en 2 años, y además el beneficio fiscal que repercute en el conjunto de la sociedad sobre el beneficio por la ley de minas, que es el 1%, que es irrisorio, porque como te digo, extrae la materia prima, pero no la manufactura, que es donde está el plus de la riqueza del mineral, y además es para el Estado, pues ¿de qué estamos hablando? Y además eso me rompe. Además es una locura este proyecto en este año. Es el 4º centenario, como sabéis, de Cervantes, ¿no? Los ingleses están como locos como Shakespeare, difundiendo su lengua y emanando una tal. Y nosotros, en esto precisamente, vamos a romper el paisaje por donde paseó Don Quijote. O sea, me parece un dislate, francamente. Dicho esto, con toda la prudencia con la que siempre hablo, yo entiendo también a la Administración, no porque sea socialista. O sea, a la Administración critico la irregularidad de cómo se han hecho las cosas, pero no es el que hay ahora. Pero que hubieran sido los míos, lo hubiera criticado igual. Pero ahora, puesta en marcha, es obvio que hay que cerrar el expediente, para bien o para mal. Y el expediente, visto que ya tiene una concesión sobre 2 casos puntuales, aunque no afectan al término municipal de Valdepeñas, pero por la cercanía nos cae más cerca a nosotros que al núcleo urbano de Torrenueva, pues tendremos que preservar nuestro paisaje, nuestros derechos, nuestras vidas, nuestra agua, y bueno, pues si administrativamente cumple, pues ajo y agua, ¿qué le vamos a hacer? Ahora, yo sé de la sensibilidad de la Administración, porque más allá de los papeles también hablas o hablamos entre personas, y lo que se va a pedir es escrupulosamente que se cumplan todos los informes y, si es posible, cuarto y mitad. Y si no puede ser, pues no puede ser.